Buenas tardes, soy Luis Enrique del Mar. Hoy vengo a hablarles sobre un tema en particular, que son la jerarquía de los derechos humanos. Yo sé que de los derechos humanos se ha hablado mucho, ¿no? Tanto los derechos humanos aquí en Venezuela, que dentro de poco haré referencia a eso, y los derechos humanos en general. Bien, ¿por qué escogí este tema de la jerarquía de los derechos humanos? Y no estoy hablando de la clásica pelea, legislación, tratado, ¿no? Que mucho se ve que si está por encima de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos, o es la Constitución la que está encima de esos tratados. No, yo no voy a hablar de eso. En lo personal yo no hablaré de eso. Yo vengo a hablarles a ustedes de que realmente, aunque suene poco común, hay derechos que son más importantes que otros. ¿Sí? ¿Y quién dice eso? La lógica. La lógica lo dice. A ver, primero que nada, voy a empezar explicando que existen dos tipos de derechos. Los derechos individuales y los derechos colectivos. Un ejemplo de derechos individuales, la propiedad privada, la vida, el derecho a la defensa, son derechos individuales. ¿Ok? Están dentro de la esfera del particular. Este puede ir, tiene la subjetividad jurídica para hacerlo y exigirlo frente a un organismo judicial, ¿no? Frente a, evidentemente competente. Y existen los derechos colectivos o sociales, que vendrían siendo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al seguro social. Ahora, ¿qué pasa? Esto quizá no se toca tanto, pero realmente los derechos individuales, los derechos humanos individuales como los que nombré, están por encima de los derechos colectivos. ¿Por qué? Bueno, simplemente por el hecho de que los derechos individuales, ¿cómo está? Los derechos individuales sirven al hombre para que éste sea próspero y civilizado. Es decir, ¿quién quiere trabajar o emprender o enriquecerse si su propiedad no es respetada? ¿Quién quiere vivir en un lugar donde su vida no importe? Nadie. Pues realmente nadie. Todos estos derechos, vida, propiedad, defensa, son derechos que estimulan al hombre a que sea productivo y sepa comportarse con los demás. ¿Me entiendes? O sea, me entiende el público en general lo que intento decir. Entonces, los derechos colectivos o sociales no. Porque son más necesidades, no intereses a exigir de cosas que son propias para ti. Y esos derechos sociales se manifiestan más que todo en políticas sociales. Que si un sistema de salud pagado con los impuestos de los contribuyentes. O en el caso como pasaba antes en Venezuela con el ingreso petrolero. Entonces, ¿qué pasa? Realmente si tú no constituyes una sociedad próspera que solo lo hacen los derechos individuales o influencia en gran parte los derechos individuales, no puedes mantener los derechos colectivos. Los derechos colectivos se vuelven letra muerta. Porque sin riqueza no puedes mantener lo que le das al público. Porque el Estado cuando te da algo, cuando satisface las necesidades, es porque se la quita previamente a alguien más. Como es improductivo, tiene que vivir, y históricamente ha sido así, de lo que le quita al otro para darle a su semejante. ¿Ok? Entonces hay cierta primacía, tanto social, económica, en los derechos individuales que en los derechos colectivos. ¿Por qué yo señalo esto? Bueno, simplemente porque en Venezuela, que actualmente hay crisis de agua, de luz, de gas, en el sistema educativo, en el sistema de salud, más ahora con la pandemia. En Venezuela, antes de que ocurriese ese colapso en los servicios, los derechos individuales siempre eran pisoteados por los colectivos. La gente siempre, incluso hasta profesionales generales, siempre imponían el interés general por encima del individuo. Pero lo cierto es que no hay sociedad sin individuos, porque la sociedad, aunque esto parezca muy simplista, es un conjunto de individuos, es un conjunto de personas, cada uno con preferencias distintas, cada uno con habilidades distintas, cada uno que se envuelve en un contexto distinto. O sea, somos individuos, no una masa amorfa que obedece y ya está. Somos personas individuales.
Ahí radica el problema de nuestra filosofía con respecto a los derechos. Entonces, ¿qué sucede? Inclusive antes del gobierno actual, el gobierno anterior, incluso muchísimo antes que esto, los derechos individuales siempre eran marginados. Habían expropiaciones, históricamente hablando, expropiaciones injustificadas. Muchas veces se podían pagar, pero otras veces no se hacían lo que realmente el Estado iba a hacer por el supuesto interés general. Había expropiaciones intensificadas y los últimos dos gobiernos la incrementaron enorme y colosalmente y descabelladamente. Había disidencia y se perseguía a los que opinaban distinto, por supuesto. Común en nuestra historia. ¿Entiendes? Entonces, el derecho individual frente a la consigna colectiva siempre era pisoteado. Pero ¿qué pasa? Tú no puedes tener colectivo, pues eso se presta mucho a la demagogía, tú no puedes tener colectivo sin individuo. No puedes. Simplemente no puedes. Es ilusorio. Los derechos individuales son intereses a perseguir y a proteger por parte del Estado. Son simplemente facultades que tiene el individuo para exigir lo que le pertenece. El derecho social es una necesidad. Es por eso que los derechos individuales tienen jerarquía, tienen mayor relevancia que los derechos colectivos y sociales. ¿Por qué señalo yo esto? Porque constantemente se acusa de que las leyes aquí no se cumplen. Pero no es que las leyes no se cumplen, es que las leyes están mal. Y la filosofía que envuelve al derecho nacional también está mal. Somos muy positivos, somos muy rígidos con cosas que no son así. Que no nos gusta aceptar muchas veces que podemos estar equivocados. Que nuestra filosofía de vida no es la más adecuada. Que no vamos por un camino a la prosperidad, sino a la destrucción. Simplemente por abrazar ideas que no son. Y uno puede estar comprometido con causas justas. Por supuesto que sí. Uno puede ser positivo con ella. Por supuesto que sí. Con causas que sobresalgan al individuo. Por supuesto que sí. Pero uno tiene que ser realista. Y realista significa apoyar las cosas que son funcionales. No las que no son. Porque una idea puede parecer muy bonita. Una filosofía puede parecer muy bonita. Pero si no te lleva a nada, lo único que puede engendrar es un sinfín de malas situaciones. Si es incorrecta, viene el caos. Entonces, esto es un llamado no tan solamente a la gente, sino incluso a profesionales. Es el orden lógico de las cosas. Puede que me gustaría en algún momento tocar más a fondo esto con algún otro colega, ¿no? Pues vamos a estar haciendo un conjunto de videos para motivar a la juventud venezolana de que hay más de un camino del que nos han enseñado y nos han inculcado. ¿Okay? Entonces, esta breve reflexión la hago con todo el corazón, no la hago con el sentido de ganar dinero ni de hacerme necesariamente famoso. No. Lo hago simplemente porque estoy comprometido con mi país, estoy comprometido con mi gente. Hay gente buena en esta tierra, hay gente que vale la pena en esta tierra, no todo se ha echado a perder. Y manejar las ideas correctas, las ideas de un orden lógico y sensata es clave. Es clave para ganar la batalla contra la pobreza, el abuso y todas las cosas que sufrimos día a día. Espero que pasen un feliz día. Hago esto con mucho cariño. Espero que estén muy bien.